Damos la bienvenida al gran Juan Eslava Galán. Es un auténtico placer recibirle aquí en el plató de OJT Vizcaya. Buenas tardes, Archa Buenas León. tardes, el placer es mío. No iba a decir doctor porque es doctor en letras. Sí, doctor en historia. Se puede decir doctor, ¿no? Sí, sí. O licenciado, como dicen en otros países. Sí, en Sudamérica se dice licenciado. Bueno, aquí es doctor. Bueno, después de contarnos la historia de España y la historia del mundo para escépticos, hablamos de la historia de la Segunda Guerra Mundial para escépticos, una historia rigurosa de lo que ocurrió terriblemente en esos años, la Segunda Guerra Mundial, cuando se cumplen 70 años más o menos 70 del ahora, fin, sí, del fin de la Segunda Guerra Mundial, una de las más crudas y terribles. Pero en este caso, Eslava Galán hace ese recorrido de manera histórica, de manera rigurosa, pero con ese toque diferente que le caracteriza, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, yo intento hacer una historia que sea obviamente distinta, ya hay muchas sobre la Guerra Mundial. Y casi siempre se quedan en los grandes hechos, lo que todos sabemos, la invasión de Polonia, Dunkerque, Pearl Harbor, el Pacífico, Stalingrado, todo esto, sí, son los grandes hechos, yo también los recojo, obviamente. Pero yo también veo la guerra no solo de quienes hacen la guerra, sino de quienes la padecen, ¿no? De la gente anónima de la calle en los distintos países, ¿no? Entonces yo he intentado incorporar, junto con esa gente esa guerra de la gente que la padece, también un anecdotario muy rico que se da en la guerra y curiosidades que le están llamando la atención a los lectores con datos que no se conocían, ¿no? Que no encontramos en los libros de texto, ni en otros que libros. Normalmente sí, no se encuentran en otros que encontramos textos. Sí, sí, sí. en la Segunda Guerra Mundial para escépticos, de Juan Eslava Galán, como por ejemplo, y eso sí se ha hablado así de soslayo, pero se ha comentado, la rumorología, como suele decir, de la homosexualidad de Hitler. También se habla en este libro, ¿no? Hay un autor alemán que intenta demostrar que Hitler tenía ciertas tendencias homosexuales e incluso había en su momento hecho alguna práctica, ¿no? La verdad es que la sexualidad es un tanto turbia, la sexualidad de Hitler, ¿no? Hay que ver los dos únicos asuntos, digamos, de largo recorrido que tuvo con chicas. Uno fue con su sobrina, Heli Raubal, que acabó suicidándose con la pistola de él, y otro fue con Eva Braun, que se intentó suicidar 2 veces. Con lo cual, no era muy buen amante Hitler, ¿no? Por lo menos. Al parecer no. Él era un hombre, él decía que estaba casado con Alemania, ¿no? Y no, a las mujeres evidentemente no le dio buen resultado. También se habla, bueno, de muchas anécdotas bueno, que no conocíamos hasta el momento. Una de ellas, que llama mucho la atención, es un striptease que hace una joven judía ante Sí. la Bueno, cámara dentro de gas, ¿no? del contexto ese tan terrible que fue el exterminio del pueblo judío, pues claro, nos da siempre la impresión, visto desde fuera, nos da la impresión de que fueron como corderos al matadero, sin defenderse, ignorantes, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay ese episodio que yo lo he recogido con mucho cariño porque cuando lo supe me conmovió. Una chica judía que es bailarina de profesión y que la llevan, tenía 30 años, polaca, la llevan al campo de exterminio y cuando está para entrar en la cámara de gas tenían que entrar todos desnudos. Se suponía que eran duchas, les decían, ¿no? Ella sospecha que los van a matar. Y entonces ella, cuando les ordenan que se quiten la ropa, ella en lugar de quitársela púdicamente, como se la quitaban a aquel montón de desgraciadas que la rodeaban, ella hace una sesión de striptease como si estuviese en un cabaret. Entonces, los guardianes de la SS que la están contemplando, pues uno de ellos se excita y se adelanta haciéndose el machito hacia ella, ¿no? Ella aprovechó para quitarle la pistola, matarlo y matar a otro. Entonces me parece que es un modo muy digno de morir, diciendo, bueno, nos estáis aperreando como si fuésemos, pero yo me llevo a alguien por delante antes de que me matéis a mí, ¿no? Entonces, como me conmovió mucho la historia, me preocupé de encontrar la fotografía de la chica para publicarla en el libro. Ha sido difícil, pero gracias a un amigo polaco que tengo, ha hecho una investigación allí y ha encontrado la foto de la chica, que es la que publico aquí, junto con otras 700 fotografías que ilustran el libro. Y que no vamos a encontrar en casi ningún sitio. Sí, algunas son... Yo he querido que las fotos no sean
es decir, sean un documento que añade algo, que no sean un mero adorno, ¿no? Entonces, si quiero ilustrar cómo el pueblo británico sostuvo la guerra de bombardeo aquella tan terrible que le hicieron en el verano del año 40, pues yo lo ilustro con una fotografía en que hay una señora inglesa, una ama de casa, le han derrumbado la casa una bomba, sí, hay un montón de escombros, pero ella, en ese montón de escombros, ella está tomando el té de las 5, correctamente vestida y con su taza de China, que es lo que solía hacer a las 5 cuando estaba allí el salón, que ahora ya solo son escombros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ilustra muy bien el esfuerzo del pueblo británico, ¿no? Como hablamos, Juan Eslava Galán en este libro hace ese recorrido riguroso, pero también con ese toque, con esa ironía y con esos, bueno, pues esas anécdotas que no encontramos en otros libros, que ha sido complicado, como Sí. comenta, recopilar también esa Sí, en otra algún información caso, sí, sí, sí. que no encontramos en los documentos oficiales y que nos va a hacer que mucha gente está diciendo historia, guerra mundial, sobre todo gente joven quizá. Sí, sí, sí. Vamos a poder divertirnos y esto Sí, es bueno, hasta ¿no? ahora los lectores, juntar o no sí, juntar los lectores historia y dicen, diversión. sí, sí, que se divierten, sí. Hombre, encuentran datos, por ejemplo, el hecho de que una bebida comercial como la Fanta es consecuencia de la guerra mundial, porque como cuando empezó la guerra entre Alemania y Estados Unidos, todos sabemos, el jarabe de la Coca-Cola se hace de un modo secreto en Estados Unidos, una fórmula que nadie conoce. De pronto se interrumpe el suministro de jarabe y había muchos alemanes enganchados a esa bebida. Pues entonces, para resolverlo, inventaron pues otras bebidas que pudieran medio sustituirla. Y entonces hicieron la Fantasy, que quedó en Fanta. Así que, pues, por ejemplo, esto procede de la Guerra Mundial. Bueno, también hablando del pueblo alemán, habla usted en este libro del apoyo que tuvo evidentemente Hitler, si no, no habría salido dicen loco, que si además desde el principio hablaba de la vulneración de derechos humanos, como el pueblo alemán le apoyó, ¿no? Que sí, es algo yo creo que todavía siguen sufriendo, siguen recordando y les duele, ¿no? Ese apoyo que tuvo. Sí, les duele quizá o quizá no les duela tanto, ¿no? Porque la verdad es que él tuvo el apoyo del pueblo alemán y sobre todo cuando se comió al principio de la guerra a media Europa estaban absolutamente encantados. Y además él, ¿no? vamos de las altas esferas y de gente de culta todo y tipo, gente... de todo tipo. Lo que ocurre es que cuando ya estaba la guerra acabando empezó inmediatamente la Guerra Fría, que era contra el bloque comunista. Y entonces convino que Alemania tuviese otra vez fuerza para que fuese un estado tapón frente al bloque comunista. Entonces ya se inventaron un deslizamiento semántico, entonces empezó a hablarse de alemanes y de nazis, como si fuesen gente distinta. Los alemanes son gente normal y los nazis fueron los que hicieron todas las tropelías y todas las barbaridades, ¿no? Entonces da la impresión de que son una materia distinta. Se habla también de la búsqueda del Santo Grial en España. Sí, bueno, Himmler, que era el jefe, quizá el segundo hombre más poderoso de Alemania, Himmler, no Hitler, el jefe de las SS, de la Gestapo y todo esto, este además era un pirao. Y entre esa locura que él tenía, racial, etcétera, pues tenía la de la búsqueda del Grial. Él, a través de las óperas de Wagner, porque luego también es gente muy inculta, todos estos nazis son gente que una cultura muy básica, ¿no? Entonces, este hombre, a través de las óperas de Wagner, había aprendido que el Grial, que es una invención del siglo XII, dicho sea de paso, que el Grial estaba en un monasterio cercano a los Pirineos que se llamaba Montsalvatge. Y entonces pensó, Montserrat, pues suena igual, y entonces cuando estuvo de visita en España, pues visitó Montserrat para preguntarle a los frailes si allí tenían información sobre el Grial. Ellos obviamente le dijeron, no, aquí no hay nada de Grial, ni nada. Y él se fue un tanto decepcionado porque pensó que se lo ocultaban. También se habla de los errores de Hitler. Afortunadamente cometió muchos errores. Bueno. Uno de ellos, que quizá el más importante fue Rusia. Bueno, sí, ese es el error fundamental, porque realmente los que ganan la guerra son los rusos. Así que todos aportan, los americanos lo ganan entre todos. Pero impresiona mucho
por cierto, a la entrada de Moscú, las cruces, Claro. que yo he tenido Sí, la sí, suerte sí, de estar sí, hace sí. muchos años y ver las cruces donde se quedaron los alemanes, Sí, los nazis, sí, 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 a sí, las puertas, llegaron a las puertas de Moscú. a 12 kilómetros, Mm. llegaron los primeros. Bueno, pues el pueblo ruso hizo el gran esfuerzo de decir que sí, se puede decir que realmente derrota a Hitler el pueblo ruso. Pero Hitler pierde la guerra en primer lugar porque es un loco dirigiendo la guerra. Él dirige la guerra, que es un tío que no tiene conocimientos militares, en contra del parecer de sus generales, que eran excelentes generales, y el que no estaba de acuerdo con él lo mandaba a casa O a la ducha. o en algún momento lo mandaba a la O a la ducha. ducha, ¿no? Así es que, claro, entonces, es decir, incluso yo cito aquí, en el año 44, a los ingleses, que eran muy aficionados a golpes de comandos y todo esto, se les ocurre asesinar a Hitler, ellos. Y entonces para eso entrenan a un comando de austriacos opuestos a Hitler para que lo asesinaran en esa casa de campo que tenía en los Alpes, cerca de la frontera suiza. Y cuando ya lo tenían todo preparado, se dan cuenta de que ¿por qué vamos a asesinarlo si este está dirigiendo la guerra tan mal? A lo mejor si nos lo cargamos, los que lo sucedan la dirigen mejor. Y así que dijeron, no, pues entonces abortamos el plan y que siga dirigiéndola porque ya lo hace suficientemente mal. Se habla también de, bueno, del papel, papelón, papelillo, de qué pinta Franco en la vida, ¿no? Sí. De Hitler, ¿no? Bueno, se ha dicho de todo, pinta ¿no? algo. Que si Hitler le convenía, pero al final pensaba que era un pelele, que si Franco era más inteligente de lo que pensaba. ¿Qué pinta Bueno, Franco siempre en nos han esta historia? nos han vendido que Franco fue tan inteligente que nos mantuvo al margen de la guerra. Esto es pura propaganda franquista. En realidad, lo que ocurrió, al principio de la guerra, Franco quería entrar en la guerra cuando creía que Inglaterra estaba ya derrotada y que ya era cosa de días que se rindiera, quiso entrar en la guerra para engancharse al carro del vencedor. Pero Hitler no le interesaba, obviamente, y lo despreció. Pero después del verano del año 40, en que Hitler intenta doblegar a Alemania y no lo consigue, por medio de bombardeos y de ataques aéreos, entonces Hitler piensa en un plan B. Y piensa, estrangulo el comercio inglés, que viene, en gran parte viene por el canal de Suez, el Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar. Para estrangular el comercio inglés, puesto que los ingleses dominaban el mar, él necesitaba tener Gibraltar. Entonces dice, bueno, pues entonces sí vamos a admitir ahora como aliado a España para que dejen pasar tropas alemanas para que conquisten Gibraltar. Entonces fue cuando la famosa reunión de octubre del 40 con Franco en Hendaya, en la estación de Hendaya. Pero claro, entonces Franco ya había visto que los ingleses no estaban tan derrotados y entonces ya era a él al que no le interesaba entrar en la guerra. Así que le dio largas a Hitler y la cosa quedó así. Después, cuando Hitler ya empezó la guerra en Rusia, ya focalizó toda su atención en Rusia y ya se despreocupó un poco del Mediterráneo, así que Franco pudo ir capeando el asunto hasta que hacia el final de la guerra fue apartándose prudentemente de Alemania y acercándose un poquito más a los aliados y gracias a eso pues después pudo prolongar y digamos morir siendo el caudillo de España, ¿no? De lo contrario hubiese acabado su dictadura hubiese acabado también con la guerra, claro. O sea, cuando hablamos de guerras, hablamos de utilización pura y dura, ¿no? Claro, sí, es que bueno, así de descarnado es todo, claro. Yo no solamente estrategias en el campo de batalla, Sí, no, que no, también, luego ¿no? está la Es lo que es una estrategia, guerra, la estrategia pero política, claro. estrategia política El movimiento político es muy yo importante. me acerco, ahora me interesa, ¿no? Sí, sí, como pasa en las relaciones personales, claro, ahora me interesa. es un mero Soy juego, tu amigo, ahora me claro. interesa, nos reunimos y te apoyo, pero luego como veo que tal, pues Sí, me sí, salgo sí. así como que no te cojo el teléfono y... Mero juego de intereses. Yo tengo ahí en el libro, una de las fotos que traigo, es una foto en la que se ve Franco en su mesa de trabajo y tiene la foto dedicada de Hitler. Bueno, pues en el año 43 la foto desapareció de las fotos de su mesa de trabajo, es decir, la guardó porque ya no conviene ser tan amigo. Va a estar usted, además aquí en el programa que te quiero agradecer,
hace un par de añitos que no nos Sí, veíamos. un par de años, sí, sí, sí. Ya le echábamos de menos. Sí, La sí, verdad es gracias. que da gusto disfrutar de esta Segunda Guerra Mundial contada para escépticos. La historia contada desde el punto de vista de Eslava Galán. Va a estar en el Salón El Carmen, en la Plaza Efectivamente, Indautxu, sí. a partir de las 8 de la A las tarde. 8 de la tarde. Reunido con todos sus lectores para dar una charla, que imagino que ese es el momento, yo no sé si es como una guerra que gusta, sí. pero Ah, me también da un encanta. poco de vértigo lo de No, enfrentarse al porque lector. en primer lugar estoy encantado de estar en Bilbao y en segundo lugar es un público lector muy atento y yo siempre estoy muy contento de ellos. Bueno, pues le secuestraríamos un poquito más, pero yo sé que tiene que marchar para atender a otros medios y estar con el público de aquí de Bilbao. Darle las gracias por no solamente estar en el Muchas gracias. programa, que eso por supuesto, sino también por hacernos disfrutar, ver el otro lado de una guerra tan cruel, tan loca, y comprobar que también había esa otra parte, Claro. esas anécdotas, ese punto de vista con esa ironía que usted sabe apreciar muy bien y describirnos en esta Segunda Guerra Mundial contada para escépticos, y darle las gracias y que no pasen Muchas 2 gracias. años, espero que venga antes. Muchas gracias. Muy bien, lo intentaré. Un placer, Gracias. un placer. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, afrontamos la segunda parte de Objetivo Vizcaya. A la vuelta vamos a hablar con Pedro Montero, que no sé si nos tendrá hecho ya el informe de la entrega de los premios Goya, con ese repaso a los estilismos que hemos vivido. Yo creo que sí, sí, ¿no? Sí, venga. No nos han dado Goya, pero porque no hemos estado presentando la gala. Quizá para el próximo año Pedro y una servidora nos animemos. Lo ha hecho muy bien Dani Rovira. Hablaremos de esos estilismos, de esos peinados, de se arriesgó, no se arriesgó, como estaba Penélope Cruz, que yo la he visto. Y bueno, le damos una probadillo. No, dice Pedro que no, que mal. Pero a la vuelta de publicidad desgranamos esa entrega de premios de los premios Goya y seguimos con más invitados en esta segunda parte de Objetivo Vizcaya. No se muevan.